Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos por Jimin y el Jungkook. El día de hoy vamos a ver curiosidades, noticias, actualizaciones, todo directamente desde mi cuenta en ex Twitter, donde me pueden encontrar como @boyswelove2023. Comenzamos con esto que de hecho viene de parte de Jimin Latino, donde nos dicen que a partir de ahora van a tener también diseños, digamos, como exclusivos en todas sus publicaciones y que ya se están preparando para el regreso de Jimin, que cada vez falta menos, y es parte también del motivo por el cual hoy quise hacer un video para compartirles varias de las notas que han estado saliendo durante las últimas horas, así como también muchísimo arte. Tenemos esto de parte de Miki. El día de hoy publicó este arte basado en el lanzamiento de Golden, cuando Jungkook hace esta fiesta privada, y se ha hablado mucho acerca de esta fiesta. Digamos, como curiosidades, se dice que era una fiesta temática blanco y negro, eso es lo que se dice, y por lo que hemos podido comprobar en algunas de las fotografías de cuando Jimin estaba llegando, él efectivamente está vestido, digamos, conforme al código. Otras de las fotos que hemos podido ver, digamos, de este evento, pero los que estaban sentados juntitos eran justamente pues Jimin y Jungkook. Y recordando esos bellos momentos y todas esas anécdotas que han ido saliendo al paso de los meses, es que también pues ahora sí que Miki hizo pero muy bonito arte, donde, dejando volando la imaginación, ¿por qué no? Pues tenemos este momento súper bonito del Jungkook, así que valía la pena mencionarlo porque les repito que no se los había podido comentar. Y también pues recordar que si ya llegamos al día menos 55 para el regreso de estos dos bellísimos. Miren nada más, ay, esto me llenó de ternura. Dice, por favor, alguien ya traiga a su papá de regreso. Y tenemos lo que vendría siendo esta colección tan preciosa de los BT21 cuando salieron en su formato bebé, pero verlo así me llenó de ternurísima, así que, oh Dios, qué bellísimo. La verdad, sí, muy buen detalle de quien hizo esta fotografía. Me encanta cuando las fans hacen cosas de estas, siempre se las digo. Calico Cat, que también hace las cuentas todos los días respecto al regreso de los chicos, ya está hecho el 90% y solo queda el 10% más y los chicos terminarán su servicio militar, lo cual me hace de verdad extraordinariamente feliz que ya hayamos llegado hasta este punto. Recuerden cuando estábamos al revés, cuando estaba comenzando el servicio y apenas llevábamos que si el 10%, ya estábamos desesperadas, ya queríamos que regresaran y ahora solo nos queda el 10% para que ellos regresen. Recordando un poco lo que decía Hobby, y me parece que también Jin lo comentó, que sus últimos 100 días fueron los más difíciles, los que sentían que iba pasando el tiempo más lento, y sin embargo nosotras que estamos aquí afuera, pues yo cada vez siento que ya, o sea, prácticamente es como si ya estuvieran aquí. Y sobre todo, y otra cosa muy interesante es que si bien está saliendo mucho material de BTS, es ahora cuando más, digamos, lamento el silencio tanto de parte de Jimin y Jungkook, porque los extraño mucho, igual que todas ustedes, y ya los queremos ver. Entonces se ha vuelto complicado estos días de espera. Yo me imagino que tanto para ellos como para nosotras, porque efectivamente ahorita no han habido noticias nuevas. Generalmente siempre vivíamos ahora sí, de esas firmas que iban saliendo por aquí por allá. Entonces espero que en estos días que nos quedan para terminar el servicio, alguna noticia muy bonita llegue de parte de los dos, porque sí que los extrañamos. Y este video de Jimin, hecho con inteligencia artificial, donde lo vemos cambiar con el paso del tiempo, también no se los voy a negar, me maravilló. Debo decirles que este video más que nada va a traer cositas curiosas, porque como habrán notado, en realidad, y se los venía comentando, hay pocas noticias y actualizaciones. O sea, de repente sale por aquí alguna que otra cosa muy interesante para comentar, pero en realidad todo está extraordinariamente tranquilo, porque también, bueno, en este momento, digamos, está brillando Hobby. Sabemos que viene un nuevo material de parte de Jin, entonces están como que esforzándose al máximo para llenar el hueco de 7 personas 2. También, por lo que estoy notando, tanto Yoongi como Nam como Tae, obviamente Jimin y Jungkook, pues en este momento están preparándose para lo que vendría a ser su salida del ejército, así que Dios nos dé paciencia.
Y por cierto, Jimin Revolution Latam, entre las cosas curiosas que reportan el día de hoy, se cumplen 500 días desde la última publicación de Jimin en Instagram. La ausencia se siente, pero la esperanza nos mantiene firmes. Y es que se ha criticado también a Jimin, o sea, es que de verdad a veces ya no sabe uno con qué darle gusto a la gente, porque Jimin no se ha hecho presente tanto durante lo que ha sido su servicio militar, algo que él explicó desde el comienzo que así iba a ser, que él se iba a enfocar por completo en su servicio. Y pues también Jimin no es como que digamos muy fan de las redes sociales, que uno diga es que el hombre no vive si no publica algo. No, pues no, la verdad es que Jimin es un hombre que vive su vida de manera muy privada y muy particular, cuida mucho a su familia, obviamente cuida mucho a sus amistades, porque también sabemos el impacto que es que los chicos mencionen a quien sea y cómo le brincan encima a esa persona, literal, van y dejan 1000 mensajes que entre algunos pueden ser positivos, pero la mayoría son negativos. Entonces esto también ha obligado que tanto Jimin como Jungkook pues tengan mucho cuidado con las cosas que hacen públicamente en redes sociales. Así que yo, fuera de que obviamente extraño mucho a Jimin, en realidad le aplaudo el que él tenga esta fuerza para no involucrarse en redes sociales. Tal vez si pudiera llegar a tener una cuenta. Recuerdan que en algún punto Jungkook descubrió que él tenía otra cuenta con otro nombre, donde pues pueden navegar de manera prácticamente anónima sin que la gente los moleste. Creo que eso haría yo, y si Jimin lo hiciera igual yo se lo aplaudo, porque se merece estar tranquilo y se merece estar bien. Fíjense que también vamos a hablar de cosas curiosas pero que tienen que ver con Jungkook, y es que esta nota me llamó mucho la atención. Para aquellos que no lo saben, la 10ª canción del álbum Nevermind de Nirvana es una canción llamada Stay Away, que tiene en la letra ahora sí que antes muerto que ser, así como que genial. Y esta es la misma frase que tiene tatuada Jungkook en su brazo. Aquí nos ponen la portada del álbum, que de hecho esta portada también trajo muchísima controversia. De alguna manera pues todo se entremezcla y van a ver porque sí tienen razón. El Nevermind, que era el título del disco, y aquí se ve clarito efectivamente la frase de la canción. Ahí está. Entonces es muy interesante esta conexión entre los tatuajes de Jimin y Jungkook con música de Nirvana. ¿Y cómo puede ser esto posible? A ver, explícanmelo. Se me hace algo realmente muy interesante, y el que lo dieran a conocer también me llamó muchísimo la atención, o sea, no se los voy a negar. Hablando acerca también de arte, tenemos este preciosísimo, pero hermosísimo arte de Jimin y Jungkook, que por cierto les recuerdo que ya pueden visitarnos también en Patreon. No tiene costo, pueden ir a ver los videos. Yo voy a publicar, espero, lo más continuamente posible, y voy a poner cosas que no he podido subir aquí en YouTube, así que les recomiendo muchísimo que nos sigan. El día de ayer ya publiqué una pequeña guía de cómo nos encuentran en Patreon, de qué van a ir teniendo acceso a muchos materiales, así que espero que se unan. Y como siempre también les recuerdo que es importante que visiten pues las otras páginas que también les dedico a ustedes con mucho cariño. Vienen muchas sorpresas divertidas, así que espero que se queden conmigo y que formen parte de toda esta comunidad que se está extendiendo en redes sociales pensando en ustedes. También este petit art de Jungkook se me hizo súper hermosísimo para mostrarles el día de hoy. Me dio una ternura y ya está disponible en nuestra página de Facebook de Domina y su Imperio Romano. Este Jimin, bueno, ay Dios santo, me quedé así como que maravillada cuando lo vi. Dije, qué cosa tan hermosa de hombre. Fíjense que estaba yo viendo esta colección que se me hizo increíble. Está en una cafetería en Gugwol-dong, Incheon, y se me hizo preciosísimo todos los detalles que pusieron. Vean esto, o sea, los espejos de luna, obviamente lo que dicen los tatuajes de Jimin también. Oh, bueno, preciosísimo detalle, pero vean ustedes la colección en sí que tienen en este lugar, o sea, está maravillosa. Yo sé que muchas de nosotras tenemos un montón de cosas que coleccionamos de Jimin. El día de hoy quiero invitarlas a que me manden fotografías de sus colecciones, de todas las cosas bellas que tienen de Jimin,
de Jungkook y en general de BTS para que las compartamos aquí en el canal. Quiero hacer un video especial con sus fotografías o pequeños videos que me puedan mandar. Si están interesados en participar, por favor déjenme un comentario para que les mande mi dirección de mail, o bien nos podamos contactar vía WhatsApp para que me envíen sus fotografías y videos y ustedes puedan sentir también el orgullo de mostrar sus colecciones dedicadas al Jikook. Así que cuento con ustedes y les dejo estas impresionantes fotografías de esta cafetería que, insisto, se me hizo hermosísima. O sea, es que aquí cualquiera de nosotras sería increíblemente feliz, y por eso es que me nació la necesidad de invitarlas a que también ustedes me muestren todo lo que coleccionan, tanto de Jimin, Jungkook y del Jikook, y también, como les decía, de BTS. Así que espero que participen en esta dinámica junto conmigo y se diviertan muchísimo. Siempre es bueno también recordar lo que tiene que ver con el libro de los chicos, y que es maravilloso poder encontrar estos pequeños momentos también dedicados a Jimin y Jungkook, y como en este caso Jungkook comenta esta anécdota donde dice: una vez después de filmar fui a beber solo, me sentí tan desesperanzado, pero entonces Jimin apareció de repente. Jimin comenta: estaba un poco preocupado por Jungkook y le pregunté al personal, les pedí que me dejaran salir donde habían dejado a Jungkook, y creo que este es uno de esos momentos que también hizo que la relación de Jimin y Jungkook se volviera tan estrecha, por el hecho de que en este momento específicamente Jungkook dice que se sentía desesperado, cansado, agotado, todo, ¿no? Y que esa desesperanza le estaba pegando tan fuerte, y de repente se imaginan que sin esperarlo llegue Jimin a verte, o sea, porque Jimin notó que algo estaba pasando y no dudó en ir a buscar a Jungkook, y esta clase de cosas es las que hacen que la relación de Jimin y Jungkook sean tan absolutamente adorables. Este preciosísimo arte de Jimin y Jungkook, con el cual creo que por el día de hoy me voy a despedir, no sin antes agradecer como siempre a los miembros del canal, que son los que patrocinan estos videos, los que con su ayuda permiten que yo tenga herramientas para poder crear estos videos para ustedes. También agradecerles a los colaboradores activos del canal, que son los que dejan sus comentarios, sus saludos. También recordarles que si en algún momento ustedes, no sé, van a festejar su cumpleaños, quieren que los salude de manera personal en los videos, pues al ser colaboradores y dejarme pues precisamente esta clase de cosas, esta clase de peticiones en los comentarios, yo puedo hacerlo realidad para ustedes, así como que también me pueden solicitar cosas, claro que sí. Y por último, bueno, pues a todos los que son suscriptores del canal, muchísimas gracias también por pertenecer a la familia de Boys We Love. Gracias a todos ustedes es que esto se hace posible, y créanme que lo valoro muchísimo y con todo mi corazón. Así que una vez dicho esto, pues ahora sí que me despido. Les recuerdo que mi nombre es Bel Roman y que esto es Boys We Love, y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video. Un beso gigante donde quiera que estén.